Hoy en 678, la muerte de Manuel García Ferré, la alegórica película Ico, el caballito valiente. Pues yo creo que mi sentido del humor surge de esa tragedia. Llegar muchas veces a casa y ver a mi madre llorando porque no había que comer, no había plata. Y mi padre, como republicano en la época después de la guerra, como Franco no conseguía trabajo, pasábamos las 1001 y yo los hacía reír. Cuando veía a mi madre llorar y a mi padre serio, que volvía casi vencido, hacía chistes, hacía pantomima, y bueno, y de ahí surgió que en la vida también hay que tener sentido del humor. Ico, el caballito valiente, y su relación con la dictadura militar. Las noches de luna llena, al sonar las campanadas, siempre desaparecía misteriosamente algún caballo del establo y no se lo volvía a ver. Larguirucho, al querer denunciar lo que sucedía, era encarcelado injustamente. Resultaba que esos caballos eran prisioneros del Duque Negro, que tenía unos mostachos muy Videla, que los utilizaba para destrozar la campana del rey egoísta, que era de oro puro. El pañuelo en la cabeza de la madre de Ico, alegoría más que directa a las madres de Plaza de Mayo, madres de desaparecidos. Tengo que ir a la caballeriza antes de que desaparezcan más caballos. ¡Desaparecieron 3 más! ¡Enciérrenlo en la torre siniestra hasta el día de la ejecución! ¡Ico! 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 ¿Me habrá perdido, mijito? ¡Ico! Fuerte interna en el PRO. Laura Alonso mintió, pero Pedro Robledo la deschavó. Tuit de la diputada del PRO, Laura Alonso. Cristina Fernández, su interventor Inadi Pedro Muratián, chicaneó a Peter Robledo toda la reunión por ser del PRO. Y no me lo contó él. Pedro, ¿qué tal? ¿Te llamaron finalmente del INADI, como contó la presidenta? Me llama el secretario de Derechos Humanos. Me dijo, te vas a encontrar ahora con Pedro Mouratián. Es el titular del INADI. Sí, la verdad es que, a ver, sería mucho más redituable y más vendible decir que me trataron mal y que no estuvieron en mi disposición, pero no, yo lo bueno lo reconozco. La verdad es que Pedro me pareció un tipo genial, que me atendió con la mejor. Yo lo que puedo decir es que conmigo se comportó de 10. Cristina Fernández, su interventor Inadi Pedro Muratián, chicaneó a Peter Robledo toda la reunión por ser del PRO. Y no me lo contó él. La verdad es que Pedro me pareció un tipo genial, que me atendió con la mejor. Yo lo que puedo decir es que conmigo se comportó de 10. Y fuerte interna en el FAB. Wiener versus el mismísimo Wiener. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Diarioregistrado.com, Wiener sobre su voto a Capriles. Fue una respuesta rápida. Hubiese votado en Venezuela, lo hubiera hecho por Capriles. Esto fue así, no fue así. Sí, fue una respuesta un tanto rápida. Yo hubiese votado por Capriles. La carrera sin rumbo de Macri. Estas carreras, o sea, el llamado Super TC 2000, quienes son los organizadores son Autosport Sociedad Anónima, que el socio mayoritario de esa empresa es Clarín. Llega la pasión, llega la adrenalina, llega el circuito callejero Ciudad de Buenos Aires Super TC 2000 y vos no te lo podés perder. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. En la Avenida del Libertador hemos vivido una locura esta semana. La ciudad le puso a disposición el fastidio. ¿Cuántas veces hemos oído a estos canales trabajar sobre el fastidio de la gente porque la ciudad está colapsada, que hay un caos? ¿Cuántas veces ellos son los que están horas y horas denunciándolo? Lo que es la avenida 9 de julio, un horario pico que va a ser un colapso total. Eviten a toda costa, si pueden, venir a Buenos Aires, literalmente. Ahora, no trabajaron sobre el caos que había en la ciudad, porque esta vez el caos lo generaban ellos. Bueno, hoy se viene el TC 2000 en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, el circuito callejero. Obviamente esto van a cerrar esta medianoche, ¿no? Pero hay alternativa a la autopista Ilía para cruzar esa parte de la ciudad. Una noche cruel, una ciudad dormida y sin sueños, un beso final, sonrisa y después te vas alejando sin remedio. Nunca te
día de fascinantes noticias. Una vuelve lo que nadie pregunta. ¿Que Argentina votó en contra de Irán ante la ONU? No, la verdad que todavía no me enteré. Y hace una semana atrás, Argentina votó contra Irán en la ONU. El organismo internacional renovó por 12 meses la observación. Brasil, Guatemala, Chile, Costa Rica y Perú acompañaron la medida. Venezuela se opuso y Ecuador se abstuvo. No, la verdad que todavía no me enteré. ¿Se enteró que Argentina votó en contra de Irán en la ONU? Vamos a hacer medios a la salida, gracias. ¿Se enteró que Interpol dijo que no se iban a modificar las alertas rojas por el acuerdo con Irán? 2. Un caso emblemático del cambio de época. ¿Cuál es tu mirada hoy? De Cristina hoy, ¿eh? Yo era lo más anti-K del planeta. Yo he dicho barbaridades de esta gente, creo que están documentadas. Es tan fuerte la figura, es tan fuerte todo lo que han generado, que no veo candidatos ni veo un clima electoral. ¿Sabes que no veo un clima electoral? Me parece en que eso es como... tenés mucha razón. Claro. No veo un clima electoral. Me parece que que es más de lo mismo. La veo a la señora instaladísima para seguir adelante con un proyecto que tiene muy claro y todos los demás como periféricos. Pero no veo una oposición, un proyecto, todos como gajos de un partido que tiene muchas aristas. 3. Una visita que nos enriquece. Viene hoy Jorge Alemán. Despertame ya de esta pesadilla de ilusiones. Nunca te vi en ningún aviso. Nunca te vi en la televisión. Se entromete 678. El programa que puso en duda que lo del César sea del César. Yo el día que fui cuando vinieron mis amigos, no fue a la mitad de temporada, habrá sido entre el 6, 7, 8 de enero más o menos. Esta noche más ya no voy a dormir en tus brazos. No sé qué me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida está. La, somos fantasmas peleándole al viento. Muy buenas noches. Buenas noches, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a 678, buenas noches a mis compañeros del panel. Debo aclarar en principio que contra lo prometido, este será un programa sin la estrella de la chicana. Para evitar malas interpretaciones, quiero decir que nuestra querida y admirada Dolores Solá no será hoy de la partida porque no se sentía bien, apenas se mejora va a estar con nosotros. Aclarado esto, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jorge Alemán, bienvenido, psicoanalista, escritor argentino. Supo pertinentemente esperar que se muriera Franco para radicarse en España, es consejero cultural de la Embajada Argentina y un hombre que ha reflexionado sobre muchas cuestiones de la realidad de la patria y del mundo. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes. Y vamos a ir directamente al primer informe porque hay tiempos en los cuales uno no sabe con qué mano agarrar las cosas, pero la derecha parece no estar en su peor momento. Vamos al informe. La derecha en su peor momento, sin argumentos y cada vez con más odio. En la última semana volvieron a llamar la atención numerosas muestras de odio en línea con los caceroleros y pasajeros de ferry violentos, los del CEL, los Ritondo, los Esquirru, etcétera, etcétera. Comencemos con el dietólogo Cormillot, que remató una mentira de Longobardi insultando al ejemplar Estela de Carlotto, la que jamás predicó ni venganza ni violencia. Nosotros reivindicamos el valor de una lucha que sí la hubo armada,
aunque no estamos con la violencia. La señora de Carlotto planteó que la lucha armada fue hermosa, que la lucha armada fue hermosa. Hoy en día plantear que la lucha armada es hermosa, la verdad que... No hay que subestimar los efectos de la edad, Mercedes. No hay que subestimar los efectos de la edad, Mercedes. Hace menos de un año, el galeno había exhibido una vez más su faceta autoritaria. Yo he tenido la suerte de tener educación en sistema público en la Universidad de Buenos Aires. Había en las cátedras, realmente uno iba, en anatomía no te podías hacer el democrático, había que estudiar, no te podías hacer el democrático, había que estudiar. Uno ahí iba a estudiar, había autoridad y podría haber un poco de autoritarismo, pero bueno, El odio de la derecha también se hizo presente a través de los tuiteros y blogueros de Mañeto. Todo lo que escuché respecto a la presentación de Guado de Pedro han sido elogios en un programa de televisión donde tiene que entregar ideas con su problema de tartamudez. No puedo creer que esto haya sido tema de cargadas. Hemos llegado directamente a lo más bajo. Urgente24.com, la página de los servicios de Clarín. La dificultad de los chicos de la Cámpora para articular palabra. Guado de Pedro en el programa 678. Twitter de Darío Gallo de Clarín. De Guado es tartamudo y toda la mesa de 678 tartamudeará en solidaridad con el invitado. Porque además no piensan en la muchísima gente que está escondida detrás de cierto tipo de problemas. Este tipo, perdón por la expresión, este hombre, este hombrazo, que es Guado de Pedro, sin dudas, lo que hace es abrir el camino, abrir puertas, un acto de valentía, un acto de inclusión. Y este tipo lo hizo de cara a millones de telespectadores en todo el país. Me parece maravilloso lo que sucedió. Como se ve, solo resentimiento y cero argumentos. En ese rubro, el preferido de Mañeto la descoció esta semana. Yo les quiero decir este año que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No podemos seguir así. Esto no da para más. Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Nos guste o no, no hay más opción. ¿Es ella o vos? Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Está de moda por estos días del periodismo militante. Yo personalmente estoy en contra del periodismo militante. Yo estoy en contra de la idea del periodismo militante para el periodismo. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Yo soy un espectador de la política. Yo no hago política. Mi único interés es informar. Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Me parece que tenemos que ser confiables. Y si nos sectorizamos, eso nos vuelve poco creíble. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Eso nos vuelve poco creíble. ¿Podrá Jorge recuperarse de su papelón en Caracas? Ganó Chávez con el 54.42%, frente a Capriles con el 44.97%, y empezaron los festejos. Vamos a un corte, venimos a hacer un segundo, dale, quédate ahí. Se nos fue el programa. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Ok. Dios santo. Salió. Concha de la madre. Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Cabe preguntarse a esta altura del informe. Cuando Clarín dice voten a cualquiera, ¿se refiere al Wiener que vota a Capriles o al Wiener que vota a Chávez? En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Diarioregistrado.com, Wiener sobre su voto a Capriles. Fue una respuesta rápida. Hubiese votado en Venezuela, lo hubiera hecho por Capriles. Esto fue así, no fue así. Sí, fue una respuesta un tanto rápida. Yo hubiese votado por Capriles. Sobre Corpo y Opo Indisolubles, uno de los dueños del canal venezolano de derecha Globovisión, demuestra que, como siempre decimos, esto ocurre aquí, allá y en todas partes. Aporrea.org. Casi logramos sacar a Chávez.
afirma Guillermo Zuloaga, dueño de Globovisión. Compañeros de Globovisión, muy buenas tardes a todos. La verdad es que nuestra querida Globovisión ha sido una empresa difícil. El año pasado tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en nuestro poder para lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Era la oportunidad como venezolanos para recuperar nuestro país. En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo logramos, pero la oposición perdió. Un fuerte abrazo, Guillermo Zuloaga. El egoísmo y la defensa del modelo de exclusión que ahora implosiona en Chipre parecen ir de la mano. Cerremos con un Cormillot que se define como persona. Le debo a la DGI. Eso me involucra a mí como persona, o sea, yo no puedo operar durante un año en forma comercial. ¿En qué te cambia esto? El asunto de los viajes. ¿Esto te impide salir del país? Tengo que pedir permiso. Tienes que pedir permiso. Tengo que pedir. Si la jueza me da permiso, voy a salir. Pero si no le da permiso, porque... Pero si no me da permiso, puede salir lo mismo. O sea, porque vos sabés que de este país entra y sale como un colador, yo averiguaré cuál es el colador y me iré a los congresos como me tengo que ir. Prefiero irme legalmente, pero bueno... Bien, debo decir que yo aclaré que no era el peor momento de la derecha, pues yo espero que esté peor en algún momento. Pero nuestro invitado de hoy es Jorge Alemán y voy a trasladar las preguntas a él. En principio, esta idea de cómo se puede caracterizar hoy en día las diferencias entre derecha e izquierda y también algo que apareció en las últimas declaraciones, lo individual, lo personal y lo colectivo. Jorge Alemán, te escuchamos. Bueno, gracias, pero haciendo referencia a esto que estuve escuchando ahora, esta estructura mercenaria de los informantes es muy correlativa a un tipo de orden que está capturando el mundo, es la construcción del orden neoliberal y que tiene como elemento mayor de su estrategia hacer desaparecer la política. Y por lo tanto, estas supuestas transgresiones de estos informantes que juegan con el insulto, que juegan con la difamación, son una piedra angular de esta estrategia de desaparición de la política. Tiene dos caras esta desaparición de la política. Los expertos, que intimidan con noticias terribles y son lobistas, asesores, etc. Y la otra cara que es la cara mercenaria. Cuando la Nata dice que él es un espectador, es verdad, es una sociedad del espectáculo. No tiene nada que ver con el ejercicio de la crítica, no tiene nada que ver con ningún acto de coraje, tiene que ver con vaciar de toda autoridad a la experiencia política. Cuando se consigue esto, como pasa en Europa, efectivamente se produce una separación radical y los políticos se vuelven como marionetas de una estructura en la que ya no pueden intervenir. Es lo que está pasando, digamos, con la crisis de la representación política en Europa, donde la captación que hay es que el político ya no decide sobre nada de lo que está verdaderamente sucediendo. No decide sobre las reglas de juego que comprometen a la vida de cada uno. Latinoamérica es una contraexperiencia en ese sentido, es decir, es una objeción a la marcha triunfante del neoliberalismo en el mundo, que tiene como uno de sus brazos privilegiados, insisto en ello, a estos mercenarios que juegan a la destitución, ¿no? Lo que es sorprendente es que la propia oposición, tendría que reflexionar sobre esta estructura mercenaria, es decir, que Wiener apoye a Capriles o que este señor, no sé, Cormillot se llama, ¿no? Sí. A veces es una paradoja del discurso, tal vez hablaba de sí mismo cuando dijo lo de la edad y subestimar la edad, ¿no? Pero que Wiener o que la oposición política se sienta a veces halagada por estos procedimientos, es verdaderamente sorprendente, porque estos procedimientos a la larga van, digamos, vaciando de significación todo el espacio político. Es el estupor que ahora tiene la propia derecha conservadora en Europa, que se ha visto en un escenario donde ellos mismos ya también han perdido autoridad, y ya solo los periodistas mercenarios son los que están en la escena, ¿no?
Antes de ceder la palabra a mis compañeros, quería preguntarte sobre citaste la palabra expertos, y alguna vez vos dijiste que allí donde aparecen los expertos es donde, bueno, desaparece parte de la política, y también hablaste hace no demasiado del concepto de pueblo, respecto del 15M y este emergente, como el comienzo de la aparición del pueblo. ¿Qué es eso de los expertos y qué es eso? Sí, yo creo que hay pueblo cuando el experto calla. Ajá. Es decir, no relativizo la función del experto, pero la irrupción contingente de un pueblo es cuando lo que se sabe entre todos. Y participamos colectivamente de esa experiencia, como pasaba el otro día en la marcha del 24 de marzo. Esa es, por ejemplo, una marcha sin expertos. Se ha construido desde sí misma, y se ha construido con su verdad. Los expertos para mí son lo contrario de la verdad. Responden a una lógica que está de antemano programada. El experto forma parte, es la pieza de un programa. El pueblo no es la pieza de un programa. Y en eso te agradezco mucho que me lo recuerdes. Sí, yo veo que el pueblo, que es la experiencia de lo común, no puede pertenecer a los expertos. El experto es lo antinómico de lo común. Donde está el experto, lo común desaparece, ¿no? Bien, no sé si lo puedo transmitir mejor, pero... Cintia García. Pienso en el título del informe, la derecha cada vez más odiadora y sin argumentos. Yo disiento con que la derecha no tenga argumentos. Creo que, porque si pensamos en que la derecha no tiene argumentos, tal vez creemos que hemos ganado la batalla cultural, y me parece que la pelea la hay que darla todos los días. Me parece que la derecha tiene la capacidad de renovar permanentemente sus argumentos. En todo caso, habrá que ver quiénes son los voceros de esos argumentos. Me parece que la dirigencia política opositora sigue relegando en los grandes titulares de los diarios la vocería de esos argumentos, claro. Pero me parece que está latente. El peso de los poderes concentrados es fortísimo. La ley de medios aún no está en vigencia plenamente, y podría dar una gran cantidad de ejemplos mencionándote los intereses que mueven la cuestión del dólar ilegal y los grupos que presionan, para que veas los argumentos de la derecha y cómo siguen ejerciendo presión. Y por otro lado, quería referirme a la parte del informe donde se habla de Guado de Pedro. Ayer también veía ese pedacito que hemos repetido, me parece que está bueno. Quería poner en valor la emoción de Guado, pero por la solvencia de sus ideas y por lo profundo de su experiencia de vida. Una militancia desde siempre, un hombre que fue 2 veces secuestrado, consciente en el 2001, en su inconsciencia de una infancia de los 2 años, cuando estuvo con su madre, que le salvó la vida en esa bañadera. Y me parece que esa emoción, no tenemos que tener miedo de la emoción, porque esa emoción también habla de lo bueno de la mística de la política. Se está por cumplir 10 años del kirchnerismo, y decíamos ayer, 10 años de una década ganada, y venimos de una historia de una década perdida. Entonces me parece que poner en valor la emoción de la política es bueno. Yo voy a contar una pequeña anécdota personal que viene a cuento. Esa noche me encontraba con un amigo, un querido amigo, gran amigo, enojado con este tiempo y este proyecto político por cuestiones de su propia vida. Y charlando con él, había visto el programa, me dice: yo hoy me reconcilié con la cámpora. Bueno, caramba, yo me reconcilio con Nora Beira, con quien nunca me peleé, porque justamente en esas contradicciones está el gusto. Norita. Sí, la verdad es que me parece que si se quiere, irónicamente se puede decir que hay que valorar la sinceridad de la nata una vez después de tanto tiempo, ¿no? Ajá. Que diga, bueno, quiero que se vayan y voy a hacer todo lo posible porque se vayan. Es decir, que él va por todo, ¿no? En esa puja que evidentemente lo tiene como protagonista de esa articulación opositora que no encuentra un líder. El gran problema de la oposición en la Argentina sigue siendo que no hay quien la lidere, y se ensayan toda clase de engendros y de enjuagues para tratar de hacer algo posible. Y me parece que cuando uno ve no sé, cómo calificar la poca consistencia de las convicciones de Hermes Wiener, que dice que como respuesta rápida se le ocurrió decir que hubiese votado a Capriles, la verdad que no sé. Si eso es lo primero que se le ocurre, bueno, acá hay un psicoanalista para analizar. Claro, a veces, es verdad, Nora, la respuesta rápida es a veces la verdadera. Es la más sincera, por eso, si eso es lo primero que se le ocurre, yo me quedo con la primera respuesta. Sí, claro. Después la elaboración, cuando armó tremendo lío interno en su fuerza por esta definición, creo que, bueno, dice que es una respuesta rápida. Pero me parece, hoy salió una columna de opinión de Norma Morandini, la compañera de fórmula de Hermes Wiener, en el diario Clarín,
donde muestra a las claras que eso no fue una respuesta rápida, porque si la compañera de fórmula de Hermes Wiener, senadora nacional, dice hoy en día que en realidad ella le quedan dudas de que se haya superado el terrorismo de Estado en la Argentina, cuando en la Plaza de Mayo, en la conmemoración de los 37 años del golpe militar, había algunos que escrachaban, algunos políticos que fusilaban a alguna gente por su actuación durante la dictadura militar, digamos, equiparando el terrorismo de Estado en la Argentina con la realidad de hoy. Me parece que eso habla a las claras de, bueno, que hay evidentemente dos miradas muy fuertes sobre lo que es la realidad argentina y no hay límites en esta búsqueda de diferenciación a cualquier costo. Ese discurso con el Wiener diciendo Capriles, con digamos, estigmatizando a los jóvenes como, no sé, nostálgicos de una lucha armada que es inexistente como alternativa hoy en la Argentina, tratando de denostar a Estela de Carlotto, una líder ejemplificadora en la Argentina, diciendo que defendió la lucha armada a partir de un argumento absolutamente tergiversado de las palabras de ella, digamos, donde no hay límite, donde todo se enchastra, entonces la política como tal pasa a ser la suciedad absoluta. Entonces, ¿qué alternativa queda? Es muy riesgoso el discurso que ensucia todo sin alternativa ninguna. Me parece que no llegan... A veces creo que algunos no llegan a medir las consecuencias de las barbaridades que dicen y el odio que manifiestan en esas barbaridades. Ni qué hablar, como decía Cintia, de la denostación de Guado de Pedro. Me parece que eso habla realmente de la miserabilidad de los expositores de esa aberración. Bueno, cuando alguien no se hace cargo, voy en homenaje a Jorge Alemán a privarme de hacer un chiste sobre la palabra deschave, ¿no? Y el chavismo y eso, pero Laura Alonso mintió, pero Pedro Robledo la deschavó. Vamos al informe. Fuerte interna en el PRO. Laura Alonso mintió, pero Pedro Robledo la deschavó. Intentando aprovechar la agresión a Pedro Robledo, militante del PRO, la diputada del mismo partido, Laura Alonso, utilizó el medio favorito del Campa para lanzar una flagrante falsedad. Con elogiable honestidad intelectual, Pedro la deschavó. Tuit de la diputada del PRO, Laura Alonso. Cristina Fernández, su interventor Inadi Pedro Muratián, chicaneó a Peter Robledo toda la reunión por ser del PRO, y no me lo contó él. Pedro, ¿qué tal? ¿Te llamaron finalmente del INADI, como contó la presidenta? Me llama el secretario de Derechos Humanos, me dijo, te vas a encontrar ahora con Pedro Muratián. Que es el titular del INADI. Sí, la verdad es que, a ver, sería mucho más redituable y más vendible decir que me trataron mal y que no estuvieron en mi disposición, pero no, yo lo bueno lo reconozco. La verdad es que Pedro me pareció un tipo genial, que me atendió con la mejor. Yo lo que puedo decir es que conmigo se comportó de 10. Cristina Fernández, su interventor Inadi Pedro Muratián, chicaneó a Peter Robledo toda la reunión por ser del PRO, y no me lo contó él. Bueno, la verdad es que Pedro me pareció un tipo genial, que me atendió con la mejor. Yo lo que puedo decir es que conmigo se comportó de 10. La militancia en el PRO de Pedro, su historia familiar vinculada al ultraderechoso Opus Dei y en consecuencia a su anterior condición de rabioso tuitero anti-K, le dan al tema ribetes que es imposible no contextualizar dentro del cambio de época. A mí lo que más me costó en mi homosexualidad fue asumir mi religión. Mi mamá era del Opus Dei, ya no es más. Bien. Y yo fui a campamento del Opus Dei. Y lo mismo fue con el tema del partido, el tema de mi carrera. Yo quiero ser político. Sí. Yo milito en el PRO. No soy oficialista, no soy kirchnerista. Bien. Al contrario, soy bastante crítico al kirchnerismo. Valoro las cosas buenas que tiene, las respeto. ¿El matrimonio igualitario? No. La propaganda de Cristina en las elecciones, cuando ella da ese discurso al otro día de la ley, me emocionó, como cualquier otro homosexual, y las cosas buenas las rescato. ¿Y que tu partido haya votado en contra? No, pero qué más lindo me parece que estar en un partido político donde no todos piensan igual y poder cambiar cabeza. Y hoy Mauricio Macri nos llamó, nos recibió. La gente dice, lo quería usar. Macri tranquilamente podría haber llamado a todos los medios de comunicación. Y no lo hizo, no se enteró nadie. Nos juntamos Agustín, yo y él. Tranquilamente podrían estar todos los medios de comunicación. Estamos bien, es lo que tiene que hacer. Y a las 9 de la noche me llamó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, de parte de la presidenta. Martín Fresneda. Martín Fresneda, diciéndome que la presidenta se había enterado, que la presidenta había pedido que por favor esto se llegue hasta las consecuencias que tengan que llegar. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El lunes temprano a la mañana la TV me devolvía la imagen de otro joven. Se llama Pedro Robledo. Tiene 21 años, cuenta su historia de vida. Me parece que él creyó que solamente contaba algo que le había pasado, pero no.
estaba contando una parte importante de su vida, agredido, golpeado y humillado por ser gay, por otros que se decían católicos. Lo mando a llamar a Muratián del INADI y a Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, para ponerse a disposición de Pedro. Urgente. Alguien me dice, mirá que este es anticá rabioso. Te trata de Führer en el Twitter, la madre dice que el gobierno es una dictadura. ¿Y a mí qué me importa? Esta es la patria de todos, la que yo no tuve a la edad de Pedro, en la que cada uno dice lo que piensa y lo que quiere. Pero no tiene razón, me dicen. Precisamente, eso es la libertad. Que nadie te tenga que dar la razón o autorizarte para pensar o decir. Lo otro es solo libertad condicional, y eso es para el Código Penal. La libertad de la que hablo es más amplia que la de la Constitución. Es la de la condición humana. Pedro participó del 8N, lo insulta a Juan Cabandier por es legislador y por no sé qué, a nuestra presidenta también le dice Führer y algunas cosas más. Digo, el chico golpeado, la víctima. Pedro, conversamos con el Cuervo y con un montón de compañeros más, le queremos mandar nuestra solidaridad y nada, y reflexionar sobre estos pequeños sectores de la sociedad que no se dan cuenta que ya hay un nivel de aceptación de un montón de cosas que ya no se puede volver atrás, ¿no? Una vez más, y llámenme ese exagerado, de un lado amor que suma y del otro mentira y odio que restan. Bueno, el asunto de la verdad y la mentira es mucho más complicado que lo que uno puede trabajar o reflexionar en televisión, pero Jorge Alemán, ¿cómo ves esto? Vos venís al país cada tanto, estás en contacto igual, pero este ejercicio medio descarado, ¿no?, de la mentira es curioso hasta como herramienta política, me parece. Sí, sí. Bueno, en primer lugar celebro, ¿no?, que la presidenta haya dicho lo que dijo y que la organización de la Cámpora haya tenido esa actitud. Y luego me parece que esto ejemplifica muy bien lo que mis dos compañeras habían dicho antes, ¿no? Hay una estructura establecida a través de los informantes, la estructura mercenaria, que ya va teniendo tanto poder de captura sobre la oposición que cuando en la oposición surge este muchacho que tiene ideas matizadas, no encuentra un lugar y queda bajo toda la maquinaria de sentido que está organizada desde el odio, desde el ir por todo, desde el ir por la supresión. Entonces esto ejemplifica muy bien. La gran pregunta es, ¿cómo va a ser la oposición para inscribirse dentro de esa estructura mediática? ¿Cómo va a poder organizar un discurso político desde estas premisas que ya están establecidas de este modo, ¿no? Creo que se derrumba también con esto esta idea de que cuando pasa algo de un lado están unos y de otro lado están otros, como si esto no tuviera fisuras o variantes. Se lo pregunto a Dante Palma. El Führer no se iba a ocupar de los derechos de los homosexuales, me parece. Así que a mí me parece que es política de derechos humanos. Me acuerdo cuando eso que aparece de vez en cuando, este gobierno se ocupa de los derechos humanos de antes y no de los de ahora. Y no, estos son derechos humanos. Primero porque la propia lógica de los derechos humanos desde su sanción hasta ahora es dinámica y se va actualizando, se van agregando, se van complejizando. Creo que hoy en día una política de derechos humanos es una política que hace énfasis en determinados grupos, en determinadas minorías. Y como decía algunos programas atrás, para que eso aparezca con fuerza, esas minorías tienen que ser visibilizadas desde el Estado. ¿Sí? Si una vez que el Estado reconoce la condición de minoría, es ahí que les puede otorgar derechos y que esos derechos que reivindicaban esas minorías se pueden plasmar, ¿no? Pero me parece que es parte de un programa y de un carácter identitario del kirchnerismo que ha tenido con la política de derechos humanos, que va mucho más allá de lo que ocurrió o de circunscribirlo a aquello que ocurrió en la dictadura. Recurro a Orlando Barone para tratar de pensar también qué pasa con algunas ideas que vienen establecidas desde la ley, desde el gobierno, pero que hasta que sean tomadas por toda la comunidad, ciertos pruritos, ciertos prejuicios, creo que todavía, no sé, vamos un poco atrás de algunas leyes, ¿no, Orlando? No sé, sí, no sé refiriéndonos simplemente al hecho histórico, iba a decir anécdota, esto que le ocurrió a estos jóvenes en una reunión, podemos decir que es un hecho puntual.
no es un hecho masivo. Se toma esquemáticamente ese hecho como un hecho. ¿Cuánto se reproduce en la sociedad? Es una pregunta. Me da la impresión que si nosotros creemos que el avance cultural, esta democracia, todo lo que el gobierno ha producido en todo este tiempo, ha ido reduciendo esos focos de rechazo y de discriminación. Porque si no creyéramos eso, después de 10 años habríamos fracasado. Por lo cual creo que está bien la reacción, lógico, pero que es como cuando uno expresa que de pronto hubo un ataque en un cementerio judío de 2 o 3 tumbas. No significa que la sociedad tiene un brote antisemita. Son grupos que son núcleos duros en la historia permanente. Y yo no sé si hoy en Alemania no hay tipos o personas que siguen reivindicando el régimen nazi, aún en la propia Alemania después de medio siglo. Entonces, otra cosa que quería agregar, que me parece que es interesante cuando hablaban de la derecha, siempre estamos hablando de esto y de la oposición. Yo no quiero hablar de las mentiras y lo que Nora describió como enchastre, una palabra antigua en una mujer actual, pero que es válida. Enchastran todo y pensaba que cuando se desmiente ese rechazo que la gente de derechos humanos presuntamente había tenido con estos jóvenes, se desmiente. No importa que se desmienta, van a seguir enchastrando y queda en un lugar determinado. Yo me pregunto si el lector, el oyente, el televidente de hoy, al cabo de estos 10 años, sigue siendo el mismo que al comienzo. Y soy optimista, no es el mismo. El oyente, el televidente se han sublevado. Es decir, uno queda engañado por la patria mediática y hay que salirse de la patria mediática y volver al pueblo que hoy hablaba alemán. Y voy a decir otra cosa que me parece que, para citar a Barragán, como si citara a Molière, a Descartes o a Discépolo. Bien. En una carta que hoy hace, homenajeando a su amigo Castelo, con el que trabajó, muerto hace poco tiempo, hace pocos años, en un momento dado dice, refiriéndose a la oposición y a este encono y a esta negación que hay, dice, claro, dice, ellos quieren ser amigos, pero nos quieren joder. Y es como si dijeran, déjennos que los jodamos y entonces somos amigos. El diálogo es imposible. Déjame que te joda y seré amigo tuyo. No, el diálogo, por eso el debate es imposible. El debate es imposible porque ellos quieren jodernos y nosotros no. Queremos hacer otra cosa. Esto es lo que dice Barragán, y yo le dije en un correo, dije, mira, es una mezcla de Descartes con Molière, Discépolo y alguien más citaste también. Muy bien. Y además, para citar también, no hay nada peor que un encono para vivir amargado. Eso habría que decírselo a Pablo Sirven y su obsesión con Víctor Hugo. Vamos al informe. El propagandista de la dictadura Sirven vuelve a atacar al gran Víctor Hugo. Otra vez, papá. Las obsesiones no dejan pegar un ojo a Pablo. Ahora volvió a embestir contra el descomunal Charrúa, que lo puso en su lugar. El ataque a mansalva, perpetuo, no disimulado. Por ejemplo, el del secretario de redacción del diario La Nación, Sirven, que dedicó una nota a intentar que la radio explique por qué me tienen aquí. Fue al número 1 de la empresa y le preguntó cómo eso era posible, siendo que el resto de la programación es fantástica, es distinta. Pablo Sirven en La Nación. Entrevista a Juan Luis Cebrián, ejecutivo del Grupo Prisa, dueño de Radio Continental en Argentina. Sirven. Hay quienes se preguntan si el mantenimiento de Víctor Hugo Morales en la grilla, que tanto difiere en sus contenidos y énfasis con el resto de la programación, obedece a algún tipo de estrategia particular frente a un gobierno que es más bien hostil a Prisa. Ejecutivo del Grupo Prisa. Víctor Hugo es un gran relator de fútbol, pero la realidad es que no lo sigo ni a él ni a los demás conductores argentinos. No tendría tiempo para escuchar las radios de todos los países donde estamos. La filosofía que aplicamos es que los medios los dirigen los directores y la línea editorial es responsabilidad de ellos. Por lo tanto, no intervenimos directamente en las contrataciones. Sirven. Por lo que me dicen, no parece estar totalmente al tanto del caso. Pide mi cabeza al dueño del grupo donde trabajo. Jamás se ha visto una aceptación más torpe
de cómo consideran la libertad de expresión. Es de los medios. Todas las voces deben ser uniformes. ¿Dónde está la libertad del periodista entonces? Si yo hubiera traicionado mi ideal respecto a los medios, entonces, para el sirvente, sus patrones, etcétera, yo sería Gardel. Otro de los blancos predilectos de Pablo es La Tanqueta. En su oportunidad nos comparó con el noticiero de la dictadura 60 Minutos, pero el archivo evidenció que fue Sirven quien, desde el diario del genocida Macera, Convicción, le hacía propaganda al gobierno militar. Y aún en 1982, es decir, a una dictadura debilitada. La Nación por Pablo Sirven. Como 60 Minutos, pero risueño. Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. José Gómez Fuentes, el áspero conductor de aquel vistoso y controvertido magazine informativo, se aplicaba casi con tanto ahínco a defender la disparatada aventura bélica de Galtieri en las Malvinas, como hoy Barone pone el pecho a las balas anti-K. Convicción por Pablo Sirven, revista de Macera. Miércoles 26 de mayo de 1982. En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. Los medios trabajan con relativa comodidad y generan un gran caudal informativo, al cual se le presta cada vez mayor atención en el exterior, así como también a los comunicados oficiales, tan lejos del panfletismo y sumamente mesurados cuando se refieren a los triunfos de nuestras armas. A ver, quizás sea adecuado decir, Convicción no era una revista, era un diario. Yo trabajé en ese diario y nadie te obligaba a escribir a favor de Macera, quiero decir, ¿no? Porque a veces hay cosas que vale la pena contar. Respecto de Cebrián, Jorge Alemán vive en Madrid. El grupo Prisa y José Luis Cebrián han tenido que ver mucho con el diario El País, nada menos, que nació como una cosa y ahora es otra. ¿Cómo ves toda esta historia, Jorge? Bueno, la línea editorial desde hace años del grupo El País, el grupo Prisa, hay dos derechas, digamos. Una derecha conservadora, que es los diarios tradicionales españoles, y una derecha progresista. El País sería la derecha progresista, es decir, absolutamente de derecha en todo lo que se refiere a los procesos de transformación latinoamericanos, y luego con un barniz cultural, para muchos en España sigue siendo una referencia progresista, de ahí el equívoco y el malentendido que existe con respecto a todas las experiencias políticas de Latinoamérica. Ejerce una enorme... Tiene un poder de enunciación muy importante en todo lo que está referido al grupo Prisa en España, es muy determinante. Y ahora, en el tiempo histórico actual, no encuentra de qué modo articularse políticamente, porque, como decía al principio de mi intervención, están sucediendo cosas que no estaban previstas ni siquiera para el grupo Prisa. Es decir, el avance, digamos, las derechas europeas no habían conocido el neoliberalismo. Las derechas conservadoras y las derechas liberales no habían conocido el desmantelamiento de las estructuras del Estado. Entonces hay un estupor en la derecha misma, tanto en la progresista como en la conservadora, ¿no? Y por lo tanto hay una sensación de falta de brújula, se ven las editoriales que van cambiando de semana a semana, ¿no? Ahora, la hostilidad con América Latina es manifiesta, ¿no? Es decir, todas las crónicas que se hacen de nuestros proyectos políticos son hostiles, ¿no? En relación, quería agregar una cosa más, ¿no? Que había sugerido antes y que me interesa porque es el corazón del programa de 678, la relación entre verdad y política, que es muy espinosa. Uno dice una cosa, el otro dice otra. No hay un tribunal exterior que permita establecer cuál de los dos dice la verdad. No existe una instancia trascendental. Es un antagonismo, como decía Barone, es un debate o un antagonismo que no puede determinar en qué lugar está la verdad. Así que, para no caer en un relativismo donde uno diría, bueno, cada uno dice de algún modo la verdad, no hay que, uno no tiene más remedio que ir a la historia de las decisiones tomadas. El gobierno que decidió por la ley de matrimonio igualitario
fue este gobierno. Es decir, no puede haber otro recurso, porque si no ese debate va al infinito. Uno dice una cosa, es decir, ¿qué permite que un señor diga que es el Führer, la presidenta, y este otro diga que Estela y su edad? Es decir, todo lo que vengo escuchando a lo largo de esta noche, ¿no? ¿Cómo se podría establecer una relación entre los enunciados políticos y la verdad? El único recurso que a mí me parece que es el legítimo es finalmente la reconstrucción histórica de las decisiones tomadas y cumplidas, ¿no? Claro, hacerse cargo del pasado. Yo me pregunto, Jorge Alemán, ¿qué hacen los españoles con sus muertos de la guerra civil? Vos has pensado en eso también, ¿no? ¿Cómo qué hacer con el pasado? Yo hace años escribí que España, cuando empezó el desastre, no iba a hacer algo, no iba a poder salir del desastre económico si no hacía algo con los muertos. La conexión es evidente que no es causal. La aprendí de Argentina. Es decir, como durante muchos años les fue bien, como durante muchos años la política de olvidar lo sucedido resultó eficaz y les iba bien, eso parecía como una especie de obcecación con el pasado, bueno, lo que todos ustedes ya saben. Ahora me parece que hay un sentimiento fatal, hay un fatalismo que impregna en este momento la atmósfera española, que tiene muchísimo que ver con el hecho de que no se tomó jamás la determinación acerca de los muertos. Es decir, está lleno de fosas que no han sido desenterradas. El Valle de los Caídos, señor. Está lleno de todavía responsables políticos de la dictadura, está el emblemático Valle de los Caídos, y yo no creo, esta es una cuestión del 15M, uno de los problemas del 15M es que todavía tampoco acepta la perspectiva histórica, no quiere tampoco hablar de esto. De hecho, hubo algunos problemas cuando aparecieron en la plaza del 15M las banderas republicanas. Claro. Ese es un problema. Porque también se considera que si uno reintroduce eso, ya reintroduce una lógica histórica que ellos no quieren asumir porque ellos quieren lo nuevo, el corte, la ruptura, y sin embargo en esto, en mi condición de argentino, estoy convencido de que los proyectos de transformación política española pasan por hacer algo con la memoria y con la verdad, ¿no? Ciertamente, Nora Beiras. Sí, no, viendo la nota, volviendo al informe un poco con el tema de hacia dónde quería llevar Sirven al presidente del grupo Prisa, me parece que la verdad que queda en offside nuevamente Sirven, ¿no? Ya desde el título es de una torpeza evidente, digamos. Cualquier empresario capitalista va a decir, bueno, yo no vendo al menos que me hagan una oferta fabulosa y veré si vendo. Son empresarios que hacen negocios. Pero eso es lo menor. Después, el tono de las preguntas. Algunos se preguntan por qué está Víctor Hugo Morales en Radio Continental. Vos te lo preguntás porque estás obsesionado con Víctor Hugo Morales. Usted no está al tanto del caso, ¿no? Es el caso Víctor Hugo Morales. ¿Cómo puede ser que Víctor Hugo Morales, que tiene un pensamiento absolutamente independiente, que dice lo que piensa como todos los otros conductores de esa radio, puede estar haciendo ruido en lo que a Sirven le resulta el discurso, digamos, escuchable de Radio Continental y evidentemente se debe erizar cuando empieza el programa de Víctor Hugo Morales? Y el final de esa entrevista era muy significativo también hacia dónde apuntaba, que le salió mal, porque el interlocutor, que es un zorro viejo, evidentemente, Cebrián, por parte del manejo de los medios de comunicación, y por eso tiene radios y medios en toda América Latina. Esa entrevista es muy interesante, porque dice por un lado que estaban haciendo una reunión de todos los CEOs del grupo Prisa en América Latina, porque en España la crisis económica los está obligando a achicar el negocio, entonces se quieren expandir en América Latina, lo cual te está diciendo que América Latina está mucho mejor que España en particular. Y por otro lado, la última pregunta que le hace Sirven a Cebrián es ¿qué opina él de que una presidenta critique a los medios? Y Cebrián le responde, es lo mejor que le puede pasar a un medio que un jefe de gobierno lo critique, es un regalo para el medio. Entonces, la verdad que todo esto lo que pone en evidencia es cómo a veces la obsesión y la obcecación en la que caen
tratando de defender cosas que son indefendibles, que ni siquiera los representantes reales del poder económico la pueden sustentar, porque ahí entran en un odio que no es racional, realmente va contra la propia lógica del negocio que dicen defender. Tenemos que ver el libro de pases porque Continental se llegó al gerente general de Mitre también. Muy brevemente, Cintia García. Muchas veces me pregunté cuál es el encono personal y cuáles son las motivaciones de la obsesión de Pablo Sirven con Víctor Hugo. Claramente yo soy orgullosamente parte de ese programa, además está decirlo, Orlando también trabajamos juntos en la mañana con Víctor Hugo, nada que decir de Víctor Hugo. Me parece que la motivación del enojo y la obsesión de Sirven es su pertenencia servil al diario La Nación. Me parece que parte de ahí. Lo he analizado muchísimas veces, lo he pensado. La nota que sale ahí del diario Convicción es un aporte mío desde el programa de Víctor Hugo. La nota es aduladora de la Junta, absolutamente aduladora de la Junta, en medio de la guerra de Malvinas, y habla de la batalla comunicacional ganada por la Junta. Imagínate, en el año 82, Walsh creo que en el 76 había ya escrito la carta abierta a la Junta Militar. Pero más allá de eso, el discurso tiene esa pertenencia servil. Cuando él tuitea dice, por ejemplo, cuando se dirige a algunos de nosotros, dice comisarios ideológicos. Y en el fondo me parece que esto de saberse infinitamente lejos de la altura de Víctor Hugo lo debe sacar de quicio. Sin la menor duda. Seguimos ganando, le diríamos. En cualquier caso hay un paso previo a todo esto, a la opinión, que es la información. Y parece que hay algunas cosas de las cuales algunos dirigentes no se enteran. El voto de Argentina respecto de Irán y este informe. El voto de Argentina contra Irán y lo que nadie pregunta. Arranquemos por María Eugenia Estensoro, que al consumir solo medios hegemónicos no está al tanto de importantísimos hechos que acontecen en el país. ¿Sabe que Argentina votó en contra de Irán ante la ONU? No, la verdad que todavía no me enteré. Ámbito.com. Argentina votó sanción a Irán en la ONU por derechos humanos. Argentina se sumó a la sanción de Irán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aceptando el informe del relator para ese país, quien da cuenta de numerosas violaciones de los derechos humanos, según una resolución adoptada el viernes en Ginebra por 26 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones. Tiene que haber algo atrás, porque hacemos un acuerdo con un Estado en el que no confiamos. Diario La Nación por Sergio Bergman el 26 de febrero. Socios plenos de Irán. Luis Timerman y Héctor Delía. No nos confundimos, querían confundirnos. Nombres y apellidos de la misma idea, alinear a la Argentina con el régimen teocrático, fundamentalista y terrorista iraní. Yo le digo, señora presidenta, que estamos entrando en la década de las relaciones amorales. Las deudas que tenemos con Venezuela, todo lo que nos prestó, todo lo que le debemos, hace que hoy esté condicionada la política exterior, que haga que tengamos que entregar una causa penal a Argentina en la negociación comercial. Carlos Pagni el 25 de febrero en el diario La Nación. Cristina, una pieza en el ajedrez iraní. Argentina votó sanción a Irán en la ONU por derechos humanos. ¿Argentina votó en contra de Irán ante la ONU? No, la verdad que todavía no me enteré. Y en el plano internacional nos hemos hecho socios, amigos del país, del régimen, debería decir, del régimen iraní. La Argentina se pone en el peor lugar del mundo, se hace socia del país que el concierto de las naciones del mundo rechazan. ¿Se enteró que Argentina votó en contra de Irán en la ONU? Vamos a hacer medios a la salida, gracias. ¿Se enteró que Interpol dijo que no se iban a modificar las alertas rojas por el acuerdo con Irán? Otro tema sobre el que no te informan y sobre lo que no se pregunta. Nito Artaza, tras ser víctima de la táctica desinformante de la Corpo, nos regaló jugosos conceptos. ¿Se enteró que Argentina votó en contra de Irán en la ONU hace unos días? No lo tengo como información. Se lo preguntaba a cuento de que muchos de los argumentos para votar en contra del memorándum era que había un pacto entre Argentina e Irán, y esto vendría un poco a desmentir o a cuestionar esa cuestión. Bueno, mire, yo creo que Argentina debe tener una política permanente que es buscar la verdad y la justicia. Yo creo que es audaz el acuerdo que hemos hecho, si bien yo lo voté en contra y no lo comparto,
es audaz para buscar justicia y verdad. Valoro los esfuerzos que se hacen para encontrar la justicia y la verdad. Eso debe ser una política permanente del Estado argentino. Un diputado de su partido, de la UCR, el diputado Oscar Aguad, manifestó desconocer a las agrupaciones de familiares víctimas del atentado a la AMIA, 18J y Memoria Activa. Se plantea desde algunos medios y desde sectores políticos que los familiares no acompañan. Yo también tengo esa impresión, pero si usted los ha contado y cree que son mayoría los que acompañan, a lo mejor tiene razón usted. Asociación 18J, Memoria Activa. No las conozco, la verdad no las conozco, la verdad no las conozco, pero yo... ¿No las conoce en serio, diputado? No conozco, yo no pertenezco a la comunidad judía, Bueno, no lo comparto en ese sentido. No es feliz quizá esa afirmación que ha hecho mi correligionario. Ernesto Sanz también había desconocido la desmentida del canciller iraní. Ayer el gobierno de Irán ha dicho que los sospechosos iraníes no los va a sentar para que sean interrogados. ¿Quién lo dijo? Un vocero. ¿Sus voceros hablan por usted o usted habla por usted? Porque el canciller iraní, el doctor Salehi, una hora después dijo que Irán va a cumplir con todos los puntos del memorándum. ¿Usted le cree más a su vocero que al canciller? A partir de hoy le voy a creer más al vocero del senador que al senador. Sí. Bueno, el canciller Salehi dijo que va a cumplir con todos los puntos acordados en el memorándum que él firmó y que yo firmé. ¿Por qué cree que todos estos errores de información ocurren? ¿Usted cree que se leen algunos medios y otros no? Es posible que sí. En eso tenemos que reconocer. Yo siempre le pido a mi partido que respondamos a la gente, que respondamos a los pensamientos propios de un partido humanista como el radicalismo y no nos dejemos influenciar a veces por las corporaciones. Mire, los aciertos que haga el gobierno, nosotros tenemos que construir sobre lo bueno que haga cualquier gobierno. Nosotros aspiramos a ser una alternativa también democrática y progresista y yo celebro cuando el gobierno tiene un acierto y sobre todo esta naturaleza, de que no caigan las alertas rojas sobre las personas que están siendo investigadas. Pudo enterarse que un diputado de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, desconocía a las asociaciones familiares 18J y Memoria Activa y sin embargo, bueno, votó en contra del acuerdo y del memorándum con Irán. ¿Desconocía qué quiere decir? ¿Que no sabía quiénes eran? No sabía que existían. Bueno, ¿qué quiere que te diga? No me quiero privar de decir el placer que le produce a uno periodísticamente que los cronistas o los mobileros pongan en caja cada una de las cuestiones, porque a veces se habla además también de los colaboradores de un producto periodístico. Jorge Alemán, hay cosas sobre las que es difícil decir algo más, pero bueno, sí, te pregunto. Es muy difícil, ¿no? Yo tengo a veces, tal vez por un ejercicio de ingenuidad que quiero mantener, este tipo de declaraciones de Argentina alineada con Irán o Argentina en negocios con Venezuela, ellos creen lo que están diciendo o ya están tomados y capturados definitivamente por un cinismo que está en la lógica de la que hablábamos antes, donde se trata de destruir finalmente lo que se está... Porque no puede haber simplificaciones tan burdas, ¿no? La cuestión con Irán es sumamente compleja y va a tener varias caras y claro, cuando uno asiste a esta reducción al absurdo por varios de los actores políticos de este país, inevitablemente uno dice, bueno, a ver, ¿en qué estadio estamos? Ya han abandonado todo tipo de relación con la verdad, para hablar en los términos en que antes nos movíamos, y es un ejercicio de cinismo descarado, es decir, se busca el puro efecto a conseguir, no se trata ya de lo que digo, sino de lo que logro producir, o se lo creen de verdad, o todavía ellos creen, es decir, es un tema que se mantiene todavía en el orden del peso determinante de la ideología o realmente es una mutación en el interior de esa ideología, es ya la razón cínica, ¿no? Tomando a la ideología misma. No digo que no la haya, digo que ya ahora el cinismo la modula definitivamente, ¿no? Crítica de la razón cínica a cargo de Dante Palma. Sí, no soy Sloterdijk ni nada de eso. Pero me pareció interesante lo que decía Jorge, a ver, por varias cosas. Una, yo no sé de eso, si es cinismo, si es que están engañados.
tengo la sensación de que va a haber un poco de las dos mezcladas, a veces porcentajes de un lado y del otro. Pero retomando también lo que decía Jorge respecto a la verdad, a mí me parece que, y haciendo clara referencia a esto, de que a veces, ¿qué pasa cuando hay dos relatos, digamos? Cuando dos formas de entender la verdad y no hay una verdad trascendental. Y él hablaba de, si quieren, las trayectorias o las decisiones anteriores, y yo le agregaría a eso el plus de, que es algo que, a su vez, que el programa, digamos, que es un rasgo del de 678, ese hablar, digamos, aclarar desde dónde se habla. Daría la sensación de que muchos de estos periodistas, de que en realidad estos políticos, resultan engañados, como si no supiesen desde qué lugar les están hablando aquellos medios a través de los cuales ellos se informan. Por ejemplo, cuando Sanz le hace así, no sé, me parece que le salió del alma, efectivamente no sabía. O sea que él está siendo engañado, entre otras cosas además, porque no se da cuenta de qué diarios lee, qué medios lee y el tipo de relato que está ahí. Entonces, a mí me parece que algo para rescatar, si quieren, del programa, o creo yo que habría que rescatarlo, no es la disputa acerca de encontrar una verdad absoluta, decir, no, en 678 está la verdad absoluta. No, me parece que algo que incluso, a ver, no me quiero referir a los sofistas, ¿sí? A Protágoras, a las verdades relativas, no, voy a decir que a Néstor Kirchner cuando decía, esta es nuestra verdad relativa. Y porque no tiene sentido, creo, también en términos de política, hablar de verdad absoluta. Que Kirchner hubiera dicho, la verdad absoluta es el modelo kirchnerista, nuestro modelo. Y creo que con 678 pasaría lo mismo, es decir, hay que defender una verdad relativa, pero justamente aclarando desde el lugar del cual se habla. Me parece que ese es el plus. De Protágoras a Kirchner, pero sin repetir y sin soplar, le quiero preguntar a Barone sobre esto. Mira, yo creo que primero me gustó, es una palabra simple, lo de Nito Artaza. Lo vi intentar de reflexionar y separarse de esa antinomia negadora de la que estamos hablando. Respecto de si hay cinismo o no en la actitud de los políticos, primero lo que hay, diríamos, una candidez, usando otra vez a Voltaire en apariencia, leyendo la información que le brindan los medios dominantes. Después de las aclaraciones que en este panel durante 4 o 5 años han estado haciendo distintos referentes. Sí. Ha sido como una clase didáctica de cómo, sacar de ese entramado mediático algunas formas de entenderlo. Los políticos lo saben, pero yo sospecho que se basan en los medios mediáticos. O sea, que son hijos de los medios ya, los políticos ya están construidos por los medios. Perfecto, yo creo que esa es una definición que me impide seguir hablando de esto, pero quiero decir esto también, los políticos se acomodan también a la idea de que van a ser reproducidos por esos medios dominantes. Se pensarán distinto, y acá hay algo que Alemán dijo en un momento dado, que la verdad son los hechos, la única verdad es la realidad, Barone. ¿Qué van a pensar? Sí. Pero los hechos, ¿qué significan? Todas las conquistas, los avances, las realizaciones que el gobierno plantea, si se cumplen o no se cumplen, esa sería la realidad donde debe discutir el político. No es cierto que ustedes se ocupan de los derechos humanos, porque no enjuician a los militares. Esa sería una forma de refutar desde otro lado si realmente pudieran probar eso. La verdad es que en el fondo creo que no les interesa la verdad. Este sería eso es cinismo. Un juego de... Claro, eso es cinismo, nos decía Jorge Alemán, y yo no sé si estamos yendo demasiado rápido, pero en todo caso hay carreras que le pasan por encima a algunas ideas anteriores. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque, porque ahora, a despecho del TC2000, vamos a un corte. Ya seguimos.